Buenos días, compañeros, catedrático, doctor. El día de hoy vamos a abordar un tema llamado trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad mental grave caracterizada por afectación del estado de ánimo y del comportamiento en sus extremos, tales como euforia o una felicidad exagerada, como su contraparte de una tristeza o un estado en el cual estás deprimido, en el cual tiene diferentes sinonimias, entre las cuales es la enfermedad maníaco-depresivo, el trastorno afectivo bipolar o la psicosis maníaco-depresiva. Mi nombre es Castro Leiva Eduardo del grupo 802 y mi número de lista es el 11. Entonces, sin más dilación, empecemos. ¿Cuáles son los objetivos de esta ponencia o presentación? Conocer los antecedentes característicos fundamentales de esta patogenia, conocer los genes implicados, las causas, el tipo de herencia y el fenotipo o el cuadro clínico. Conocer qué otras patologías se pueden confundir con esto y cuáles de los métodos diagnósticos usuales en genética son empleados en esa patología y cuál es el consejo o el asesoramiento genético ligado a esta misma y las posibles conclusiones. Entonces, como antecedentes, ya se decía en el Antiguo Testamento que el rey Saúl tenía una enfermedad que se conocía como depresión. Hipócrates, el padre de la medicina, usaba los términos como manía y melancolía. Ya los describía de manera separada y estos se atribuían más adelante a lo que viene siendo el trastorno bipolar. Calvin, en 1882, denominó a la combinación tanto de manía y depresión como ciclotimia, y en 1889, 7 años posteriores, Kraepelin lo denominó como una psicosis maníaco-depresiva. Posteriormente, años después, se le atribuyó oficialmente como trastorno bipolar. Eso con respecto a los antecedentes. Muy bien, ¿qué genes se involucran? Pues en la presentación hay una gran variedad de genes que están atribuidos al trastorno bipolar y pues su herencia es multipolar. Se dice que los gemelos monocigotos presentan tasas de concordancia entre un 50 a un 70%. Se menciona que su etiología es desconocida, no se sabe a ciencia cierta cuál es la causa que origina esta patología. Se dice que tiene un trasfondo genético y que cuando la persona tiene esta enfermedad, generalmente está asociado a una herencia o a un integrante de la familia tiene esta enfermedad también. Además, se dice que otra de las causas es que hay cambios en la estructura del cerebro, alteraciones en los neurotransmisores. Esto se debe a traumas psicológicos que han vivido esas personas o situaciones de felicidad que han ocasionado esos cambios conformacionales en el cerebro. Falta mucho por estudiar para determinar a ciencia cierta la etiología como tal. Su clasificación lo podemos clasificar de tres maneras, pero generalmente son dos: trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2 y el trastorno ciclotímico. En el trastorno bipolar 1 se han sufrido por lo menos un episodio maníaco que puede estar precedido o seguido de un episodio hipomaníaco o un episodio depresivo mayor. Se dice trastorno bipolar porque hay dos lados. En un lado está la euforia y en un lado está la depresión. No puede estar ni uno aislado ni el otro. Siempre están los dos y son por ciclos.
el trastorno bipolar 1 está el lado de la hipomanía. O sea, es un lado de euforia leve. En el caso del trastorno bipolar tipo 2 es una euforia alta, o sea, una manía. Pero también se puede presentar hipomanía. Ahora, muy bien, en el trastorno ciclotímico se han tenido durante al menos 2 años o un año en el caso de niños y adolescentes, con muchos periodos con síntomas de hipomanía y periodos con síntomas depresivos, aunque menos graves que la depresión mayor. Ahora bien, ¿cuál es el cuadro clínico o cuáles son las manifestaciones que expresan estos genes? Pues muy bien, por un lado, en la manía tenemos un aumento del ánimo elevado, expansivo, eufórico, irritable. La persona tiene una autoestima exagerada, se siente con mucha energía, tiene un aumento en la actividad física, tiene una gran cantidad de ideas, tiene verborragia, o sea, habla mucho y habla bien rápido, tiene una necesidad de dormir muy disminuida. Ahora, por el lado de la depresión, hay una disminución de su interés por hacer las cosas, disminución por la actividad física, disminución por el pensamiento y el habla. Hay un aumento de ideas de minusvalía, desesperanzas y a veces de muerte. De hecho, se dice que ese tipo de enfermedad, una de sus complicaciones es el suicidio entre un 45 a un 50%. Entonces, hay un ánimo bajo, hay una falta de interés y hay un apagamiento energético bajo. ¿Con qué otras patologías se pueden hacer en el diagnóstico diferencial? Con una esquizofrenia. ¿Por qué? Porque también esta enfermedad puede generar psicosis, delirios y alucinaciones. Puede confundirse con un trastorno esquizofreniforme o con un trastorno del límite de personalidad, porque también recordemos que el trastorno del límite de personalidad hay una inestabilidad emocional. Ahora, en sus métodos de diagnóstico cabe recalcar que hay que hacer énfasis en la historia clínica, en el examen físico, si es necesario hacer pruebas genéticas. Como tal, el árbol genealógico forma parte fundamental del diagnóstico. ¿Cuáles las recomendaciones o el asesoramiento genético adecuado? Explicarle al familiar que tiene una implicación genética y que este tipo de enfermedad va a durar años y puede durar toda la vida. Aun llevando con un tratamiento adecuado, hay una gran probabilidad de que haya caídas. Por eso lo importante de detectar los síntomas de alarma. ¿Y cuáles son esos síntomas de alarma? Pues esas manifestaciones que desembocan la enfermedad como tal. Entonces hay que explicarle cómo funciona el pensamiento, cómo funcionan esas ideas y cómo se dan los datos característicos de tanto de euforia como de depresión. Y las recomendaciones es tener una mente temple. ¿Y cómo se hace? Pues haciendo ejercicio, tener una buena alimentación, y se dice que el mindfulness o la relajación está implicado en esto para la ayuda. Como conclusiones, debemos de determinar que es una enfermedad mental grave caracterizada por cambios en el estado de ánimo y comportamientos extremos. Es una enfermedad con causa desconocida ligada a alteraciones estructurales del cerebro, o sea, cambios en los neurotransmisores y a cambios genéticos, así como su herencia. Y como tal, aquí tenemos presente la bibliografía de esta. Entonces, por mi parte sería todo.